Jesús. No hay otro Dios como tú. Nos rendimos delante del gran yo soy. Nos rendimos, Dios. Levantamos tu nombre. Levantamos el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Eres bienvenido a este lugar, Señor Jesús. Eres grandioso, Señor Jesús. Iglesia, yo te invito a que puedas decirle a tu alma, porque muchas veces es necesario que nuestra alma escuche en voz alta, que podamos decir: alma mía, tu Dios es bueno. Alma mía, descansa en tu Dios, porque Él es digno de recibir alabanza. Alma mía, no olvides que Él es magnífico. Alma mía, no olvides que no falla. Yo te invito a que puedas alabar al Señor y declarar al mundo, declarar a tú mismo que el Señor es bueno. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. A ti te damos, Señor, toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Oh Dios, deseamos conocerte. Deseamos conocerte, Dios. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar.
está sentado, al que está sentado en su trono. Sea la gloria, sea el honor, sea el poder, sea la majestad. Yes, Lord, te adoramos, Dios. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te alabamos, Señor Jesús. Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Sea la honra, Señor Jesús. Sea el honor, Señor, para ti, Señor. Aleluya. Yo quiero invitarte, iglesia. Vamos a cantar este coro de nuevo. Porque si vemos a través de nuestras vidas, en cada situación, la honra, el honor es para nuestro Dios, al que vive, al que nos redimió, al que nos limpió, al que nos justificó. A Él sea la honra, a Él sea el honor. Gracias, Señor. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te alabamos, Padre, oh Abba Padre, te adoramos. Sí, Dios, recibe. Amén. Te alabamos, Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Como cada día que podemos llegar a sus hogares, llegamos con el mensaje de la palabra de Dios, la Aleluya. bendición. Y en este año que comenzamos, pues hay una preciosa palabra que esperamos que sea de mucha bendición para todos aquellos que vamos a participar de ella. El Señor le bendiga. Leemos la palabra de Dios que se encuentra en Salmos 27, 7. Dice así la palabra: Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta Gracias, noche. Señor. Le damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Gracias, Padre. Que tu palabra, Señor, va a ser esta noche predicada. Gracias. Y queremos, Señor, que tú manifiestes tu ayuda y todo tu cuidado, toda tu bendición a cada familia que va a participar de ello, trayendo paz, trayendo bendición, Aleluya, sobre sí, todo, y con una nueva visión para este año, un cambio total. Y solamente eso lo puede hacer la presencia de tu Espíritu Santo, la cual invitamos en esta noche que pueda manifestarse para Sí, gloria Señor. y alabanza Gloria a tu nombre. de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me lo bendiga, mi querido hermano. La
La lección de esta noche tiene como título ¿Cómo caminar este año de la mano de Dios? Este año es un año grandioso. Tenemos que caminar de la mano de Dios este año. La introducción dice así: cada año nuevo nos proponemos metas y resoluciones para mejorar nuestras vidas físicas y espirituales. Este año pidamos a Dios que nos ayude a tomar sabias decisiones para caminar tomado de su mano. Aleluya. Quiero ahondar un poquito sobre el pasaje que leyó Consuelo, porque este pasaje se adapta muy bien a la clase de hoy. Y dice así: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que tenemos que clamar a Dios, hermano, este año. Buscar el rostro de Dios este año. Más tarde nos dice la palabra: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya. Y esa es precisamente la primera decisión que tenemos que tomar este año. Buscar el rostro de Dios. Tener esa íntima comunión con Dios que tanto anhela de nosotros. La palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque quiere tener íntima comunión con nosotros. Nosotros fuimos creados para tener íntima comunión con Dios. Por eso Adán tenía una íntima comunión con Dios. Y nosotros también. Dios quiere tener una íntima relación con nosotros. Ahí en esa íntima relación es donde nos va a revelar su pacto, su propósito, el plan que tiene para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él ha preparado obras desde antemano para que nosotros andemos en ella. La voluntad de Dios, hermano, es buena, agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer los principios de su reino, hermano, para poder caminar de la mano de Dios. Allá en la palabra de Dios, al principio, se dice que dos hombres caminaron de la mano de Dios. El primero fue Enoc. Dice que Enoc caminó de la mano de Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerto. El segundo fue Noé. Noé, dice la Escritura, que era un hombre justo y era perfecto en aquella perversa generación. Fíjense para eso. Él era justo y era perfecto en aquella generación. Y nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Y tenemos que madurar espiritualmente si queremos caminar de la mano de Dios. Para ello, hermano, tenemos que conocer bien la palabra. Para eso tenemos que conocer bien los principios del reino de Dios, como dice la palabra, y todo lo demás nos será dado por añadidura. ¿Qué cosa es el reino de Dios, hermano? El reino de Dios, según la palabra, es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. La justicia y el juicio de Dios, hermano, son el cimiento del trono de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no toma por inocente al culpable. Dios es un hombre, es un ser justo, hermano. Dios es justo en todas sus actitudes, hermano. En todo lo que Él hace, Dios es justo. La justicia de Dios es una cosa tremenda. Por eso hay que andar en la santidad de Dios. Porque la justicia de Dios es eso, andar en la santidad de Dios. El reino de Dios, como hemos dicho, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. La paz es la paz esa que Dios nos da cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador personal. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Es una paz que el mundo no la puede experimentar porque no ha recibido a Cristo como su Salvador. Pero es la paz que representa el haber nosotros dejado, hermano, ha sido perdonado nuestros pecados. Esa carga que había en nosotros ha sido quitada, hermano. Y por eso experimentamos esa paz. Y el gozo del Señor no es otra cosa más que la presencia de Dios en nuestra vida. El salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Y es un gozo, hermano, interno. Eso no depende de las circunstancias, no depende si estamos en pruebas, si estamos en tribulaciones, sino depende de nuestro interior, del gozo que representa ser un hijo de Dios. Allá Habacuc nos da un mensaje tremendo sobre lo que es el gozo del Señor a pesar de las pruebas y de las tribulaciones. Y lo vamos a leer en Habacuc 3:17 al 19. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré Aleluya. en Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Él se gozaba, hermano, a pesar de todo lo que le pudiera suceder, porque el gozo de él estaba por encima. Era la fortaleza para poder soportar las pruebas y las tribulaciones que le podían venir a él, hermano. Porque a veces, hermano, nosotros tenemos pruebas y tribulaciones y vivimos momentos difíciles, pero a veces Dios, de esa prueba y de esa tribulación, Dios saca una bendición para sus hijos. Al principio nosotros no lo pensamos así, pero después con el tiempo vemos cómo Dios obró para que aquello que nosotros pensábamos que era un mal, Él lo tornara para bien. Y en eso Consuelo tiene un testimonio bastante bueno y quiero que lo compartas con nosotros, Consuelo. Bueno, sí, yo después de estar trabajando 15 años en una tintorería, esa tintorería fue vendida y los dueños nuevos pues trajeron su costurera. Ese día era un Viernes Santo, cuando vinieron a pagarme, ellos, digo, bueno, ya me voy. Dice, bueno, es que este va a ser el último día que usted va a trabajar acá. Para mí aquello fue impactante porque, bueno, yo tenía mi trabajo allí, o sea, a 5 minutos de mi casa, todo lo más lindo. Ellos me dijeron, después que a nosotros nos vaya bien, pues nosotros la volvemos a llamar para que usted se incorpore aquí con la otra costurera. Yo le dije, bueno, lo que yo le deseo a ustedes es que ustedes lo vayan muy bien, porque eso es lo que yo voy a recibir. Yo recogí todo mi radio que yo siempre tenía en la tintorería para oír la palabra de Dios, y vine, ellos me dijeron, vaya al employment. Yo dije, yo no voy a decir mentira. Digo, no, usted diga que nosotros pues ya le dimos layoff. Bueno, yo precisamente para poder cobrar el employment yo tenía que llenar ciertos requisitos, que yo iba a lugares a pedir trabajo. Entonces, aquí al lado donde yo vivo había en esa época una pequeña tintorería, y yo fui allí a llenar la planilla. A esa persona yo le arreglaba, le hacía repair a mucho trabajo que a veces no le quedaba bien o que echaba a perder, inclusive porque en la tintorería pasan cosas detrás, pero la costurera está ahí para arreglar. Bueno, él me dijo, mire doña, pues yo le voy a mandar todos los clientes que a veces vienen a preguntarme para hacer alteraciones, como yo no tengo costurera. Aleluya. Yo le digo algo, hermano, a ese señor yo le hacía repair y yo ni le cobraba. Yo estaba haciendo una siembra en un momento que yo no me daba cuenta que ese señor después me iba a suplir a mí muchos clientes. Aleluya. Y así fue. Entonces otra cosa que yo hice, que yo pensé trabajar más, ya yo me quedé bien en mi casa porque tenía suficiente trabajo aquí en la casa. Y yo me sentí mal porque yo dije, bueno, pero yo estoy llamando a la tintorería, pero yo no voy a trabajar, yo estoy mintiendo. Yo le dije, Orlando, yo me siento mal con eso. Y dice, no, pues ya no recibas más el employment. Y así, hermano, lo hice. Uno tiene que estar delante de Dios muy transparente, y sobre todo cuando te redarguye de eso. Yo no llegué a cobrar ni 2 meses el employment, que me pertenecía porque yo había trabajado en ese lugar 15 años. Pero yo sabía que yo estaba llamando por teléfono, inclusive yo fui ahí porque el Señor me indicó, y eso fue lo que abrió una puerta, y de eso hace tantos años, como 20 años más, y ya yo no salí más a trabajar. Así que le doy gracias a Dios porque obedecía la voz del Señor. Aleluya, aleluya. Lo que lucía un mal, hermano, Dios lo trastornó para un bien. Y así sucede muchas veces, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes y esperar que Dios obre y que nos da la victoria. Dios siempre nos va a dar la salida en el problema, en la dificultad. Él siempre nos va a dar la salida, hermano, y nos va a sacar en victoria. Y andar en transparencia. Aleluya. El segundo punto que vamos a tratar este año para poder alcanzar las promesas de Dios, los sueños nuestros, va a ser caminar con los ojos puestos en Él. Lo primero, buscar la intimidad con el Señor. Buscar una íntima comunión con el Señor. Y lo segundo, con caminar con los ojos puestos en Jesús, siguiendo las pisadas del Maestro, a través de la palabra de Dios. Caminar de la mano de Dios es como caminar de la mano de Jesús, hermano.
pero vamos a tener oposición. Siempre cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, vamos a tener oposición. Pablo dice que él pensaba ir a Roma y sin embargo Satanás lo había estorbado. Cuando Nehemías se enteró de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y vino a reedificar los muros de Jerusalén, allí estaba Sanballat y Tobías para hacerle oposición y decir, mira, estos débiles judíos van a edificar los muros de Jerusalén, pero ellos con mucha oración y mucho esfuerzo terminaron la obra porque Dios estaba con ellos, hermano. O sea que es muy importante, el diablo siempre va a tratar de sembrar la duda, el temor, el desánimo en nuestra vida, hermano, para estopar los planes de Dios. Así sucedió, por ejemplo, tenemos el caso de Tomás, hermano, cuando Jesús resucitó y fue y se encontró con los discípulos, cuando le contó, estuvo una conversación con los discípulos, cuando se fue, Tomás no estaba y le dijeron a Tomás lo que habían visto el maestro. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Si no meto la mano en el costado del maestro, no lo creo. Y a poco tiempo se le apareció Jesús y le dijo, Tomás, ven y mete la mano en el costado. Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí la famosa frase aquella, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. O sea que nosotros a veces, el diablo nos pone desánimo, duda en el propósito que Dios tiene para nosotros. Otro fue Juan el Bautista. Ustedes se recuerdan de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le había revelado, él bautizó a Jesús en el Jordán, y Dios le había revelado, y el Espíritu Santo había venido sobre Jesús. Y Dios le había revelado que el que viniera el Espíritu Santo sobre él era el Mesías. Y sin embargo, hermano, después cuando lo cogieron preso y estaba en la prisión, le entró desánimo, hermano. Y le entró la duda. Y le mandó a decir con los discípulos a Jesús si era él o tendría que esperar otro. O sea, que el diablo siempre va a tratar de poner duda, temor, desánimo en los hijos de Dios. También otra cosa que se nos opone a caminar con el Señor es nuestra carne, hermano. La carne siempre va a ser tentada en sus deseos y apetitos carnales. Por eso nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu de Dios, hermano, para poder contrarrestar los deseos de la carne, hermano. También otra de las cosas que nos van a impedir caminar este año en los propósitos y el plan que Dios tiene para nosotros es el mundo. El mundo siempre va a tratar de sacarnos del propósito de Dios. Vamos a leer 1 Juan 2, 15, 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Ahí vemos las tres tentaciones favoritas del diablo y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa fue la tentación que tuvo Eva por la serpiente, hermano, y la tentación que tuvo también Jesús allá cuando ella estaba ayunando en el desierto, hermano. Es la misma tentación, hermano. A Eva, por ejemplo, dice la palabra de Dios que se le abrieron los ojos y vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Las tres cosas, las tres tentaciones. Y a Jesús le pasó lo mismo. Jesús estaba en ayuno, hermano, y el diablo lo sabía. Y entonces le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que Jesús tenía. Pero Jesús, hermano, no se dejó tentar. Jesús no se dejó tentar. Él podía hacer convertir aquellos panes, aquella piedra en panes, pero él no se dejó tentar por Satanás. Él le dijo, escrito está, no solo de palabra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue. Después el diablo lo cogió y lo llevó al pináculo de un monte, hermano. Y le enseñó los reinos del mundo y la gloria, porque eran desde el enemigo, eran del diablo. Si postrado me adorar, le dice, si postrado me adorar. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete de aquí de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios solo adorará y a Él solo servirá. Se hace que Jesús contrarrestó las acechanzas del enemigo con la palabra de Dios, como tenemos que hacer nosotros, hermano. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. También, hermano, muchas veces, hasta nuestros familiares se oponen al propósito de Dios para nuestra vida.
nuestros familiares y nuestras amistades. ¿Cuántas veces, hermano, los familiares nos han dicho, ustedes son unos fanáticos, ustedes siempre están metidos en la iglesia? A veces cuando nosotros vamos a ir a la iglesia, se presentan a visitarnos, hermano, y nosotros tenemos que quedar bien con Dios y no con el hombre. Y así, a mí me sucedió algo parecido en eso, hermano. Estando yo en Venezuela, tuvimos una amistad muy cerca. Entonces, yo había dejado de fumar, porque había pasado una situación muy difícil. Yo había dejado mi trabajo en CIA, había pasado el correo, tenía que pasar un curso de 3 meses en el correo y después hacer una prueba. Y si no lo pasaba, pues me quedaba sin trabajo. Y figúrate, yo sin trabajo y con una familia que mantener, ¿cómo yo estaría? Y entonces le hice una promesa a Dios, porque cuando yo no conocía al Señor, pero sí tenía temor de Dios. Y le dije a Dios, Dios mío, si yo paso esta prueba, voy a dejar de fumar. Y efectivamente, pasé la prueba y dejé de fumar. La cajetilla se la di al primer compañero de trabajo que vi que yo sabía que fumaba, se la regalé. Y entonces estuve un tiempo sin fumar, hermano. Pero al cabo de un tiempo, vino ese amigo que nosotros habíamos conocido en Venezuela, que fue muy bueno con nosotros. Y entonces me traía un paquete de cigarros Astor, que era el que yo fumaba en Venezuela. Y yo por pena con él, pues empecé a tomar mi cigarrillo. Y les voy a dar un consejo. No traten de quedar bien con la gente y traten de quedar bien con Dios. Porque eso para mí fue un fallo. Desde luego yo no conocía al Señor. Entonces comencé de nuevo a fumar hasta un día que me convertí. Ya cuando me convertí y dejé de fumar. Porque yo lo que había tenido con mi voluntad había sido una reformación. Pero con el Señor no se reforma nada. Con el Señor lo que hace es que se transforma la persona. Y Dios obró poderosamente en mi vida. O sea que a veces tenemos... Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para que el mundo no nos tiente y nos saque del propósito de Dios? Pues tenemos que hacer que no participemos de las cosas del mundo, hermano. Por ejemplo, Daniel dice que no se contaminó con la bebida, la comida del rey. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no participar de lo que ellos participan, sino más bien alejarnos. La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, no vaya a ser que nos deslicemos, porque si nos deslicemos, el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestra vida. Otra cosa que también se opone a caminar con Jesús es nuestra falta de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos lograr nuestros sueños y nuestras metas este año. Por ejemplo, cuando Pedro caminaba por las aguas, hermano, se hundió. Se hundió porque puso los ojos en las circunstancias y no en Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Eso fue lo que le dijo Jesús. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Hombre de poca fe. O sea, que tenemos que tener, hermano, fe este año. Jesús nos dice, no dudes, sigue adelante. Sigue adelante al propósito que Dios tiene contigo. No dudes de la palabra. Haz como el centurión romano, que le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Y en aquel momento el criado fue sano. Y dijo Jesús, ni Israel ha encontrado una fe como la de este hombre. O sea, que es muy importante, hermano. Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Y Jesús nos dice hoy, no dude, que el que cree, nada le es imposible, hermano. Amén. Otra cosa también que nos puede descarrilar del propósito de Dios y alejarnos de Jesús este año, es nuestra desobediencia. Jesús le dijo a los discípulos, me llamáis Señor, Señor, y me hacéis lo que yo les digo. O sea, que a veces, hermano, conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Allá Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no oidores de ella. O sea, que nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra dice, para si queremos caminar con Jesús este año. Jesús dice, si me amáis, guardad los mandamientos. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, tenemos que obedecer a uno aunque sea en contra de nuestra voluntad. A veces nosotros pensamos algo, ¿no? Pero tenemos que obedecer a Jesús en contra de nuestra voluntad. Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Se recuerdan? Pedro había pasado la noche entera pescando y no había cogido nada. Y en eso se le apareció Jesús. Y le dijo, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dijo, Señor, si no me ha pasado toda la noche no me ha pasado pescando y no me he cogido nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y hermano, la pesca fue grandiosa, aquello fue una pesca abundante. Tanto es así que Pedro decía, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre. Cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador.
Ya sé que es muy importante si queremos, hermanos, este año lograr los sueños y las metas que nosotros nos hemos planteado, que caminemos de la mano de Jesús. Y por último, la tercera decisión que tenemos que hacer en este año es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La primera, tener intimidad con el Señor, que es buscar la intimidad con nosotros. Tenemos que buscar la intimidad con el Señor. Aquel que oraba 15 minutos, que este año ore media hora. Aquel que oraba media hora, que este año ore una hora. Tenemos que buscar la intimidad con el Señor. Allí es donde el Señor nos va a revelar lo que quiere para nosotros este año. Segundo, caminar con los ojos puestos en Jesús. No podemos quitar la mirada del Maestro. Y tercero, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, vamos a ser guiados según la voluntad de Dios. Así sucede. Mire, en estas Navidades vimos que estábamos estudiando en estas Navidades cómo vinieron los sabios de Oriente y fueron guiados por una estrella a donde estaba el niño Jesús. Después fueron guiados por sueños, porque nosotros el Espíritu Santo se nos revela por sueños, por visiones, por revelaciones. Después fue guiado por el sueño para irse por otro camino, para no encontrarse con Herodes. Fíjense, hermano. Después por el sueño, José fue a Egipto, llevó al niño a Egipto, a Jesús a Egipto, porque Herodes iba a matar a los niños menores de 2 años. Y después por sueño regresó de nuevo cuando Herodes se murió. O sea, si usted ve cómo el Espíritu Santo nos va guiando según la voluntad de Dios. A Simeón lo guió, movido por el Espíritu, fue a ver a Jesús cuando lo presentaron, porque había tenido una revelación de que él no se iba a morir hasta que no viera a Jesús. O sea, y lo vemos en todas las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles. Felipe fue guiado a encontrarse con el eunuco etíope, le predicó la palabra, se convirtió y se bautizó. A Pablo mismo, en sus viajes misioneros, el Espíritu le prohibió ir a Asia y le dijo, pasa a Macedonia. Todo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios tenemos que estar llenos de Él. Tenemos que estar llenos de Él, hermano. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos después de lo alto. Porque ellos sabían que si la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, ellos no podían hacer la obra que tenían destinado. O sea, sé que es muy importante, hermano, la llenura del Espíritu Santo de Dios este año, para poder hacer los sueños, los propósitos, las metas que nos hemos propuesto. Vamos a ver algunas decisiones, por último, para que nos ayudan a caminar con Dios este año. Vamos a ver algunas decisiones. Y la primera decisión es buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Tenemos que buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Tener una íntima comunión con Dios. La palabra dice, fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. Dios tiene que ser la prioridad nuestra en este año, hermano. Buscar primeramente la íntima comunión con el Señor, y entonces Él nos declarará lo que tiene preparado para nosotros este año. Segundo, decidir caminar con Cristo y no hacer nuestra propia voluntad. A veces hay cosas pequeñas que nosotros decimos, ¿para qué vamos a molestar a Dios? Lo hacemos por nuestra propia voluntad. No, a Dios hay que consultárselo todo. Hay que ponérselo en las manos todo. No, la palabra dice, fíjate en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que ponerle todo lo que vayamos a hacer en manos del Señor. Tercero, andar en el Espíritu y no andar en la carne este año, hermano. No podemos darle lugar al diablo, no podemos darle lugar al diablo. La carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto, hermano. Cuarto, olvidar el pasado y vivir el presente. Vamos a ver lo que dice Pablo referente a eso, hermana Consuelo, en Filipenses 3, 12 y 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Fíjate que Pablo dice, olvidando lo que queda, olvidando el pasado, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta.
Y nosotros, hermanos, tenemos que olvidar el pasado, hermano. Hay personas que viven constantemente nombrando el pasado, o recordándose del pasado. No, el pasado ya está. El pasado lo único que nosotros lo tenemos que recordar cuando vamos a testificar de Jesús, de dónde nos sacó y lo que ha hecho con nosotros. Entonces sí mencionamos el pasado. Pero de lo contrario, nosotros lo que tenemos que vivir en el presente con la visión en el futuro, en el sueño, en lo que Dios desea para nosotros, hasta lograr la meta que Él nos ha propuesto a nosotros. O sea que nosotros no podemos mirar para atrás, sino mirar hacia adelante. Quinto, dejarlo todo y serle fiel a Dios. Esto es muy importante. Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. Nosotros tenemos que dejarlo todo por el Señor. Pablo decía que él estimaba todo por basura por ganar a Cristo. Moisés dejó los placeres del palacio del faraón para unirse a su pueblo, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Sexto, no juzgar y no hablar mal de los demás, hermano. No podemos hablar mal de los demás ni juzgar a los demás. Con la misma medida que nosotros midamos, nos vamos a medir. No podemos ver la paja en el hermano y no la viga en el nuestro, en el ojo nuestro. A veces con lo que juzgamos es que existe en nosotros. Este año tiene que ser un año de perdón. Este año tenemos que perdonar a los hermanos si nos hieren. Este año tenemos que caminar de la mano de Jesús y de la mano de los hermanos para hacer la obra que Dios nos tiene preparado, hermano. Séptimo, por último, servir a Dios con excelencia. Este año vamos a servir a Dios con excelencia. Dios tiene que ser nuestra prioridad, Dios tiene que estar en nuestra mente en cada momento. Cuando Él nos llame no le podemos poner excusas, tenemos que decir como Isaías, envíame a mí, Señor, heme aquí. Tenemos que seguir, hermano, tenemos que luchar este año para conseguir lo que Dios quiere de nosotros. Y además, hermano, también tenemos que hacerlo junto con nuestra familia. Que sea la familia junto con nosotros, que hagamos la obra de Dios junto con los hermanos de la iglesia y nuestro pastor. Que este año, hermano, nos podamos de verdad decidir a darle lo mejor de nosotros al Señor. Amén. Aleluya. Oremos, hermano. Amante Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día, Padre amado, en el cual tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tenemos grandes expectativas este año, Señor, pero tenemos que buscar tu rostro. Tenemos que tener íntima comunión contigo, Padre, para que tú nos declares lo que tú quieres que nosotros hagamos este año. Y siempre tenemos que hacer tu voluntad, puesto los ojos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Eres el autor y consumador de nuestra fe, Padre amado, y por medio de él es que nosotros podemos hacer todas las cosas, Padre amado. Y también, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que siempre nos va a guiar a hacer tu perfecta voluntad. Ese Espíritu Santo, Padre amado, que nos da el poder necesario para hacerte fiel, para poder proclamar tu palabra con poder y para que almas que estén alejadas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo va? Aleluya. Aleluya.